¿Qué dice Ricardo? ¿No es cierto? Donde efectivamente cuando uno se sesga tanto en esa miopía de la producción, el problema es que dejamos de producir otro tipo de cosas que también podrían ser eficientes desde el punto de vista de la economía, y nos enfrentamos también a lo que en algún momento espero poder explicarles, que es la regla de Hotelling, ¿ya? Que tiene que ver con la extracción saludable, sostenible, técnicamente adecuada y equilibrada de la explotación del recurso natural respecto a su capacidad de venta, ¿ya? Esto no es... cuando las economías se dejan influenciar por expectativas rentistas, es decir, cuando uno dice ya, vamos a ser productores de recursos naturales y por lo tanto le vamos a dar como caja la explotación de recursos naturales porque nos vamos a ganar todos los dólares a través de la venta de la minería, el grave problema de eso es que la renta agota el recurso. Entonces, si la minería se enfoca solamente en producir, vender, el drama de eso es que la ley de cobre se deteriora. Y después para poder, en el fondo, extraer la misma cantidad de cobre, el costo va a ser lo infinito. Quiero que piensen una cosa súper sencilla. La fundición, el costo de la libra, o no, de la tonelada de fundición de cobre en Chile es como $100 por tonelada. ¿Saben cuánto cuesta eso en China? 10. Entonces, si a nosotros nos cuesta $100 y a los chinos les cuesta 10, nuestra única ventaja hoy día respecto a los chinos es que tenemos más cobre. Pero el día que tengamos menos cobre, nos vamos a ir a la punta de por allá. De ahí nos vamos a ir. Entonces, ahí viene el análisis del tiempo, del time. Claro. Ya, pero no hay que pegar en eso, si no nos vamos a acabar. Sí. Entonces, fíjense que salieron varias variables, ¿ya? Explicando el comportamiento del tipo de cambio nominal. Sí, el tipo de cambio nominal es complejo. Hay una última, que yo no se la voy a hacer leer ahora en el Pluma, pero más adelante sí, que tiene que ver con el manejo de la hoja de balance del sistema financiero. Porque cuando se tienen activos en dólares, o sea, acumulan activos en dólares, este activo o el movimiento hacia el dólar se mueve como este efecto que yo les decía hacia la calidad. Y empieza a aumentar la demanda por dólar y eso también hace que el dólar suba, ¿ya? Pero eso es un efecto más financiero. Si lo asociamos al tipo de cambio real, a la definición, sabemos que el tipo de cambio real va a ser el tipo de cambio nominal por el cociente entre precios, ¿verdad? Entonces, si la definición está establecida de esta manera y yo despejo el tipo de cambio nominal, también puedo generar una relación respecto a que el tipo de cambio nominal depende del tipo de cambio real, de los precios internacionales y de los precios domésticos. Entonces empiezo a generar una función de comportamiento que me va a decir, ojo, el tipo de cambio en su país va a tener respuesta respecto de la inflación doméstica y de la inflación internacional y de cómo se mueve el ratio de compra de un tipo de bien respecto de otro. El tipo de cambio nominal depende del tipo de cambio real, entonces los niveles de precios. Y en este caso sabemos que si el nivel de precios domésticos sube, el tipo de cambio nominal baja. O sea, lo que estamos diciendo acá es que si el nivel de precios del país de donde estamos parados sube y por lo tanto manifestamos un proceso inflacionario, el proceso inflacionario, ¿no es cierto?, va a hacer que este ratio baje. Si este ratio baja y yo lo paso dividiendo a este lado, ¿qué me va a pasar? Todo lo demás constante. Este valor va a subir y eso va a tener un impacto de alza respecto del tipo de cambio. Piensen lo que pasa en Argentina. Argentina tiene una inflación brutal en este momento, un 30%, no sé más, 45, imagínate. ¿Qué hacen los argentinos cuando los precios domésticos se les desatan? ¿Qué es lo que primero hacen? Cambian el uso de su moneda y la mutan hacia el dólar, porque su moneda se desvaloriza en términos de poder de compra. Entonces, como empiezan a cambiar hacia una moneda que vale más, 38, 40 pesos argentinos por dólar, me empiezo a acumular dólares para proteger mi capacidad de compra. Entonces, como empiezo a comprar más dólares, el dólar sube. Eso es lo que empieza a pasar en relación comportamiento-precio, tipo cambio nominal. Entonces hay una relación directa entre movimientos inflacionarios y tipo cambio. Entonces aquí uno puede empezar a ver cómo las economías a veces influyen respecto del uso de otras monedas cuando tienen mucho comercio y una moneda distinta a la propia.
En el caso del tipo de cambio nominal, la moneda extranjera vale menos, ¿no es cierto?, y la misma cantidad de moneda en plata. En Chile nosotros tenemos varias medidas de tipo de cambio. Está el tipo de cambio nominal, está el tipo de cambio real, hay una canasta también de monedas en el fondo que refleja o representa las monedas más relevantes, ya en el uso de comercio internacional o de los activos. Por lo tanto, cuando todas ellas se mueven, todos estos indicadores fluctúan. Y eso afecta las transacciones que se hacen en estas monedas y también las inversiones del ahorro. Por lo tanto, termina afectando estas hojas de balance que yo les estaba comentando desde el punto de vista del equilibrio financiero. Y cuando empiezo a modificar las hojas de balance, eso presiona financieramente posiciones en dólares versus posiciones de ahorro en dólares, lo cual tiende a repercutir hoy día fuertemente en el precio del dólar respecto a la moneda local. La relación del tipo cambio real es una relación, ¿no es cierto?, multiplicativa. Por lo tanto, cuando uno la trabaja desde el punto de vista de las variaciones, lo que uno debería normalmente hacer es convertirla en una relación lineal. Y cuando la convierto en una relación lineal, la estudio y la trabajo con logaritmo natural. Entonces, si tengo que lo que tengo acá, el tipo cambio real es igual al tipo cambio nominal por los precios internacionales divididos por los precios, ¿no es cierto?, domésticos, esto es igual al logaritmo natural del tipo cambio real es igual a logaritmo natural del tipo cambio nominal más logaritmo natural del nivel de precios externos menos logaritmo natural del nivel de precios domésticos. Cuando yo linealizo la expresión del tipo de cambio real, yo empiezo a estudiar el comportamiento de variación de cada una de estas variables de manera separada. Y como yo sé que cada una de estas variables separadas funciona en un mercado específico, empiezo a mirar las relaciones específicas de cada una de ellas y entender cómo varía el tipo cambio nominal en relación a la variación de los precios internacionales y en relación a la variación de precios domésticos, ¿ya? Y eso me permite convertir la expresión del tipo cambio real en esta expresión que está aquí, que es muy parecida a una paridad de Fisher. En el fondo me está diciendo que la variación porcentual del tipo cambio nominal es igual a la variación porcentual del tipo cambio real menos el spread de inflación doméstica menos la inflación internacional. Entonces, si yo estoy enfrentando dos economías con variaciones de precios muy marcadas entre sí, que en el caso de nosotros no es así con Estados Unidos, de hecho estamos teniendo inflación súper parecida. O sea, si yo sacara el spread que tiene hoy día la inflación chilena con la inflación de Estados Unidos, yo le diría que estamos como a 0,03 de diferencia, una cosa así, muy bajita. Por lo tanto, el grueso lo está aplicando el ratio del tipo cambio que se ha mantenido en un precio que el mercado justifica, que es como 6,70. El mercado justifica que ese es el precio al cual podemos comprar el dólar, porque evidentemente que nuestra moneda tiene menos fundamentos macroeconómicos que la moneda de Estados Unidos. Por lo tanto, justifico que esto valga 670, 680 pesos, ¿ya? Este spread en este caso es muy poquito, por lo tanto el grueso de la variación está explicado por diferencia de tipo cambio real. Eso es lo que pasa hoy día en Chile. Si nos enfrentáramos a otra economía, por ejemplo al bolívar venezolano, que tiene una inflación de loco, ¿cierto? Estamos hablando de una cifra de variación de más de 1000%, ¿no? Entonces voy a tener un 2,7% doméstico versus un 5000%, por lo tanto la variación del tipo cambio de peso chileno con bolívar es disparada, pero explicada por inflación, no por tipo cambio real. ¿Se entiende el análisis? O sea, este tipo de relaciones y elementos de variables son las que ustedes tienen que ir construyendo, ¿ya? Les insisto sobre esto, porque como son muy mecanicistas para aprenderse las cosas, se las aprenden como definición. Y la definición para tomar decisiones en la vida no sirve, porque la definición se les olvida. Entonces uno no aprende a entender lo que está detrás de esto, no aprendo cómo usar esto para tomar buenas decisiones. No sé usar esto. ¿Me siguen? Tipo cambio nominal, me falta un poquito. A ver, acá está relatado de alguna manera lo que yo les acabo de decir. Si un país tiene mucha inflación, si está desatado en términos de inflación,
respecto del país doméstico sobre el cual estoy midiendo el valor del tipo de cambio, evidentemente que esa brecha de precios va a explicar el 90% del valor del incremento del tipo de cambio. Pero si yo estoy manejando dos economías con variaciones de precio muy chiquititas entre sí, se me pierde ahí un poquitito o se me ajusta de distintas formas, ¿no es cierto?, el valor del tipo de cambio, y ahí tengo que entrar a explicar con otros elementos el por qué el tipo de cambio vale lo que vale. Hoy día, ¿no es cierto?, yo me toca en la mañana, justamente el jueves hago finanzas corporativas y me desgasto harto ratito en la mañana explicándoles, ¿no es cierto?, que las cosas valen por su capacidad de generar flujos. Entonces, si el dólar medido en pesos chilenos vale 670 pesos, yo tengo que poder explicar cuáles son los flujos que genera el dólar en Chile para que eso valga 670 pesos. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas cosas que ustedes comentaban. Vale los flujos que genera a través de la venta de bienes. Vale los flujos que se genera a través de la cantidad de dólares que compro para generar o acumular activos. Vale por la cantidad de flujo que tengo que pagar como intereses porque tomé una deuda en dólares. Vale por la cantidad, ¿no es cierto?, de inventario que tengo con posibilidad de vender acumulado y valorizado en dólares, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí empiezan a aparecer los elementos que explican. Un tema importante. Las políticas monetarias, como tienen como misión regular el comportamiento de la estabilidad del sistema de precios, ¿ya? O sea, hacer que el sistema de pagos y el sistema de precios sea sano. Es el rol de la política monetaria. Cambios en política monetaria sin duda van a tener efectos sobre la inflación y por lo tanto sobre el tipo de cambio nominal y real. O sea, sí o sí. Si se aplican estas políticas expansivas o contractivas y esto me produce movimientos, pueda mover los movimientos de capitales, los movimientos financieros, ustedes deben ir haciendo la cadena de eventos para decir la aplicación de una política monetaria orientada a generar efectos sobre el nivel de precios domésticos va a tener como impacto algún tipo de cambio en la brecha de inflación. Por lo tanto, cuando hay cambios en la brecha de inflación, como resultado voy a tener un cambio en el tipo de cambio nominal y como consecuencia del cambio en el tipo de cambio nominal, algún efecto en el tipo de cambio real. Y ahí empiezo a construir hacia la balanza comercial. Entonces, las economías tienen que tener mucho cuidado cuando toman decisiones de política monetaria porque esto les da el piso para entender que no solamente voy a afectar al peso chileno cuando el Banco Central decide, por ejemplo, aplicar una política monetaria contractiva y subir la tasa política monetaria, sino que sin querer vamos a generar un cambio en los precios relativos entre los precios domésticos y los precios internacionales. Y eso puede tener efecto en el dólar, que va a tener sin duda efecto en el tipo de cambio real, y al tener efecto en el tipo de cambio real en el saldo del mercado de fondos prestables, en la balanza comercial, entre otros. Entonces, tengo que sumar toda la cadena de eventos respecto del impacto que esto produce en la economía. Por eso que aquí, dígame. ¿Los futuros afectan también si es que no se cumplen con las expectativas No te escuché la primera parte. los futuros? ¿Ya? Si es que no se cumplen las expectativas, ¿influye en el tipo de cambio? ¿Sabes cómo funcionan los futuros? Lo que he visto por mi suelo, se estima una cierta cantidad, un número, por ejemplo, las viviendas en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces,